Bueno, República Dominicana, la política siempre es el tema, porque a final de cuentas la política, las decisiones políticas, las orientaciones políticas definen la vida del país, definen todo. Por eso para nosotros es un placer recibir a un político que tiene pensamiento propio, que es crítico y que, bueno, habla sin tapujos. Sin tapujos. Guido Gómez Mazara, alto dirigente, no solo por la estatura, sino que es alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, está con nosotros. Abogado, además. Buenos días, Guido. Buenos días, un placer conversar con dos buenos amigos. Miércoles como hoy. Miércoles. Bienvenido, Guido. Vamos a recibir a Guido con un cafecito que le ha traído Kenia. Muchas gracias, Kenia. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, qué bueno. Guido, tu parecer como abogado, como un hombre... tu parecer sobre lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, donde tu partido, el Revolucionario Moderno, tiene una mayoría significativa y que se ha tomado una decisión sobre un código y también tu opinión sobre este código. Con gusto. ¿Tú sabes que Juan Bosch escribió un cuento corto de los tantos que se llama La Mancha Indeleble, que era una crítica a la concepción autoritaria de los partidos? Él decía que para ingresar al partido había que entregar su cabeza. En la puerta, dejar Sí. la cabeza ahí. Cosa que no ha pasado conmigo. Yo tengo una militancia política conocida, sin embargo yo tengo ideas respecto a múltiples temas de la vida nacional. Y en lo concerniente al código voy a hacer una reflexión del punto de vista jurídico y de los mecanismos y procedimientos utilizados. El simple hecho de que el ordenamiento penal en la República Dominicana, que se está discutiendo hoy, pero hace 20 años es materia de debate, sea la referencia de un ordenamiento penal de 1884, lo único que nos refleja y revela es el nivel de obsolescencia del ordenamiento jurídico en la República Dominicana. En ese mismo sentido, yo saludo y critico aspectos. Lo que saludo, porque yo voy de lo positivo a la crítica. El hecho de que se incorporen 72 nuevos elementos no existentes en el ordenamiento penal, pienso que es saludable, porque una norma tan obsoleta necesitaba esas herramientas. Ahora, hay aspectos que yo cuestiono. Yo creo que en materia de corrupción, a mí no me gusta la tesis del carácter prescriptible de los 20 años. Yo siempre... ¿No estás de acuerdo con que...? Yo creo en la norma imprescriptible de la corrupción. Porque cuando tú le pones un límite de 20 años, tú sabes que tú estás apostando al olvido. Y en la sociedad dominicana, una de las múltiples maneras de explicar la gran pobreza nacional es el resultado de prácticas de corrupción de miembros de todos los partidos políticos que han ocupado el poder de transferir fondos públicos a bolsillos privados. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo favorezco, repito, la norma imprescriptible. En lo que respecta a algunos elementos que yo pienso que son importantes, tiene que ver con un tema novedoso que está consignado en el artículo 35, porque son 449 nuevos artículos que existen, y es el tema de las relaciones sexuales no consentidas. Poco entendida en una sociedad con rasgos autoritarios, machistas y exponentes primatex de la política, que no entienden que en el siglo XXI criterios misógenos como que no se corresponden con la nueva realidad. Sin embargo, la sociedad dominicana tiene de todo. Yo quiero decir que yo saludo ese criterio porque sanciona por 10 años a aquel ciudadano que actúe de conformidad con esa visión de posesión en marco de una relación de pareja privada con 10 años. Y en el caso específico de las sanciones, cuando se deriva un acontecimiento de sangre, la sanción llega de 30 a 40 años. Yo pienso que eso es importante. Ahora, mis críticas. A mí no me gustan los procedimientos rápidos. Y si bien es cierto, la legislatura concluye el 25, el contenido y el impacto del código, reitero, 449 artículos, ameritaba una lectura ponderada, tranquila, de todos los diputados. Y que en ¿Ameritaba o amerita? No, lo que pasa es que ellos lo que hicieron fue que bueno. en primera lectura aprobaron, hicieron un fast track y en primera lectura aprobaron. Yo creo que antes de aprobar en primera lectura, lo racional era organizar lo mínimo. una discusión al respecto. Reitero,
aunque el argumento ha sido que la legislatura concluye el 25, pero esa no es la razón. En ese mismo sentido, siento que las mayorías que se construyen mediante procedimientos democráticos tienen que garantizarle a la sociedad que no son sinónimos de atropello. Reitero, nuestro partido tiene que garantizarle a la sociedad que nuestra mayoría electoral no es una aplanadora contra nadie. Porque si hemos sido víctimas en el pasado, no podemos practicarlo con una mayoría. Pero perdóname, Guido Gómez Mazara, en el PRM hay gente que actúa y piensa así, de arrasar con Sí, todo. Pero yo comencé mi argumento diciendo que en la sociedad dominicana los primates existen. Sí. Existen en la clase política y en el periodismo. Abundan. Y en el periodismo En también. el periodismo abundan también. Bueno, entonces es que la sociedad dominicana es la suma de esos elementos. Afortunadamente, uno que tiene posturas públicas conocidas se cree que tiene el patrimonio de la verdad. Pero cuando tú vas y consultas sectores de la sociedad dominicana, tú tienes que reconocer, siempre ha existido. Pero aquí hay una especie de remozamiento del pensamiento conservador respecto a múltiples temas de la vida nacional. Y hay exponentes de la clase política que le tienen miedo a eso. Yo no, yo defiendo mis ideas. Y en ese orden, también hablo de algún tipo de impugnaciones. Si la intención era sacar las tres causales por los motivos de conflictividad que eso generaba, ¿por qué esperamos 20 años? ¿Por qué lo esperamos 20 años? Ese letargo, ese retardo. Mira, aquí hay una experiencia con el Código de Comercio, yo lo recuerdo, que cuando el tema de la competitividad generó conflictos, hicieron una legislación especial, avanzaron el Código de Comercio y el país actuó con una manera racional. En este caso, el hecho de que un partido con las características socialdemócratas desde el punto de vista ideológico, que es el PRM, debe tener plena conciencia de que los sectores que nosotros apelamos para buscar el voto también nos van a sancionar cuando perciban que hay distancias entre nuestro compromiso electoral y la práctica congresional. Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo no tiene que atropellar con su mayoría el criterio de mucha gente, en la Cámara de Diputados, en el Senado o en otras instancias, es evidente que tiene que exhibir algún nivel de consistencia. Yo reconozco y respeto que muchos diputados y diputadas nuestras, senadores y senadoras nuestras, tengan un pensamiento conservador. Ese es su derecho. En el viejo partido... Aunque algunos exageran, algunos romanenses, compañeros del Partido Revolucionario Moderno, exageran. Por tercera ocasión, voy a repetir en esta conversación corta, que hay un pensamiento primatex. Sí, primates, sí. Entonces, hay exponentes públicos. Y yo, por el lado que me toca, yo quiero decirle a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, independientemente de militancia política, que el PRM no piensa así. Que una persona del partido piense así, perfecto, pero nosotros no pensamos así. Y saludo la postura institucional del presidente del partido y de la secretaria general, que hicieron precisiones al respecto. El discurso misógino no tiene espacio en un partido con el perfil del PRM, eso está fuera de discusión. Pero yo decía que nosotros como partido político tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos para que no nos perciban como una organización que no cumple con sus prédicas ideológicas. Sobre todas las cosas, reitero, porque en el partido siempre existió eso. En el viejo partido existía gente que pensaba como Atuey, o como el doctor Jorge Blanco, o como Antonio Guzmán, pero existía Peño, Tolentino, Ibelice, Tirso Mejía Ricard. Eso es normal en un partido político. Ahora, en el caso específico de nosotros, como organización, tenemos que ser consistentes, porque estos 4 años, por las mismas características sociales y económicas y los temas pendientes que tenemos, habrán sectores que, si bien es cierto nos dieron el voto, no es verdad que hipotecaron sus concepciones al respecto de muchos temas de la vida nacional. Y yo apelo a la sensatez, al sentido común y a la consistencia histórica de un partido que tiene la obligación de ser tan socialdemócrata como su declaración de principio lo dice. ¿Qué tú crees? ¿Por qué ahora quieren llevarlo a la carrera? Porque uno se pregunta, ¿por qué ahora lo quieren llevar a la carrera? Si en el Senado lo aprobaron en 2 ocasiones y en 2 ocasiones anteriores fue estancado en la Cámara de Diputados, ¿por qué ahora, justo cuando ya termina un periodo, cuando ya está a punto de finalizar la legislatura, van a llevarlo a la carrera? La velocidad nunca ha sido la mejor compañera del tino y de la racionalidad.
aunque se arguye la conclusión de la legislatura, esa velocidad no es cierta porque nosotros tenemos una mayoría mucho más importante. Claro, la gente tiene que legislar en función de su mandato de 4 años y la responsabilidad de esos legisladores concluye el día 25 de este mes. No obstante, yo lo que sí creo es que ha ganado terreno en muchos segmentos de la sociedad la aprobación del código sacando el tema de las 3 causales. Y por eso quieren llevarlo muy rápido en el interés de que vamos a debatir las 3 causales en otro escenario y aprobemos el Código Penal. Yo no soy amigo de esa velocidad. Creo que eso al final de la jornada nos va a pasar balance, porque hay muchos elementos del código que por la velocidad no van a ser los mejores aliados. ¿Tú crees que esa velocidad sea por las 3 causales y no sea por otro mal de fondo? Mira, yo le decía a ustedes que en la sociedad dominicana hay un proceso de, frente a la escasez de un debate ideológico, hay pautas que están colocándose en el centro del debate nacional. Y creo que mi partido podría cometer el error a futuro respecto de negar su base popular cuando hace pactos o alianzas coyunturales que no se corresponden con lo que nosotros somos como organización política. Es evidente que en el seno de la sociedad dominicana, y así lo dicen las encuestas, el pensamiento conservador está ganando terreno. Y no dudo de que hay una intención de salcochar decisiones en esa dirección. No es un fenómeno propio de la sociedad dominicana. En el mundo moderno hay una definición alrededor de temas que son fundamentales. En el caso de las 3 causales, no es un tema propio de la República Dominicana. En Europa, en los Estados Unidos, yo quiero decir... Pero en Estados Unidos hasta el Partido Republicano ahora mismo en su programa acaba de rectificar y saca ese tema. No, lo que pasa es que en los Estados Unidos, como en Europa, hay una especie de revolución conservadora que tiene efectos electorales. Y los políticos tratan de ser simpaticones en épocas electorales frente a esos núcleos que tienen mucho auditorio. El hecho de, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia norteamericana le haya dado marcha atrás a una decisión que se llama Wade and Road, que es una decisión fundamental respecto al tema de las 3 causales, ha motivado una discusión interesante. Y repito, cuando usted ve los 2 candidatos, Trump por un lado y Biden, se dará cuenta el deslinde que hay sobre esos temas esenciales. También pasa en Europa, que no obstante ese auge conservador en esta parte del continente, yo por ejemplo veo como una señal de racionalidad y de conciencia ciudadana el hecho de que en Inglaterra ganó el Partido Laboral y acaba de la derrota o sea, el éxito de Melechón en Francia también es otra manifestación. Insumisa, la izquierda. La Francia insumisa. Sí. Que debo hacer un comentario respecto a algunos amigos periodistas. Melechón no es un radical de izquierda. Pero así lo presenta la prensa. Dice Bueno, la prensa por las etiquetas típicas, sí. pero él gana como resultado de una coalición donde Claro. están ecologistas, Partido Socialista, los comunistas, pero sobre todo Macron, que frente la potencialidad en primera vuelta del Frente Nacional, que sí es una fuerza ultraconservadora, porque Marine Le Pen es la ultraderecha, evidentemente construyeron una coalición y ganaron, como pasó con Pedro Sánchez en España. Tú puedes hacer una interpretación ética de las alianzas y está en todo tu derecho, pero yo pienso que es una manifestación importante que tanto en Inglaterra como en Francia, al igual que en España con Pedro Sánchez también. Un halo de luz al menos. Y aquí en el país, ¿quién personifica esas manifestaciones ultraderechistas? Mira, yo creo que en el país no hay ya una conciencia ideológica respecto al tema de derecha y de izquierda. Sin embargo, aquí hay temas que se asumen con mucha energía, que de una forma u otra reproduce ese esquema de confrontación en Europa y en Estados Unidos. Aquí hay 2 temas que van a determinar la lucha política en los próximos 20 o 30 años. El tema de la migración, que es un tema interesante, importante, que se ha abordado históricamente con muchas pasiones, al margen de la racionalidad, por un lado, y sobre todas las cosas, al igual que en Europa y en Estados Unidos, el tema de las 3 causales aquí va a tener mucho impacto. Por eso, yo creo que todos los partidos políticos tenemos que definir con responsabilidad nuestro criterio al respecto de esos temas que son fundamentales. Guido, ¿qué piensas del Tribunal Militar en el Código también de eximir de responsabilidades penales a la Iglesia, organizaciones políticas? ¿Cuál es tu pensamiento? No estoy de acuerdo con que se exima a la Iglesia de su responsabilidad.
Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Desafortunadamente, yo soy un hombre, por ejemplo, que tiene fe. A mí hay un acontecimiento en mi vida personal que me acercó a la fe cristiana. Sin embargo, mi condición de creyente no puede significar una excusa frente a comportamientos establecidos con claridad en el ordenamiento penal. No, eso no es una excusa. Además, tanto en la República Dominicana como en otros países, las inconductas de exponentes de la Iglesia en todas sus manifestaciones, lo que es pieza de escarnio y de escándalo. Recientemente existen 2 pastores que están siendo procesados por prácticas de violaciones lamentables. Eso no puede ser una excusa. En lo que respecta al tema militar, siempre ha existido una discusión de que la jurisdicción militar tenga control sobre normas, conductas y comportamientos de sus miembros. Inclusive, aquí hay un caso que es materia de discusión, el caso de un militar, Cáceres. Adán Cáceres. Que en una fase de la acusación se esgrimió la condición de militar para llevarlo a la jurisdicción militar, que siempre es un argumento de excusabilidad, porque entre bomberos No se pisan la mano. no se pisan la manguera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquí hay un ordenamiento penal con el nivel de sensatez para ser duro y rudo con las personas que violan el ordenamiento. Entonces, finalmente, para pasar al tema me interesa también de la reforma constitucional, ¿qué debería ser? Bueno, ya evidentemente que en la Cámara de Diputados hay una voluntad de ir ahí más rápido que Marilady Paulino, más rápido que ella, sí. Dado que eso parece que a nadie lo despinta ahí, ¿qué debería ser, en la opinión de Guido, el presidente de la República, que tiene la última palabra, pues que podría vetarlo o a promulgarlo? Afortunadamente, en la norma constitucional, el presidente de la República tiene la capacidad de observación. Uh-huh. Y yo apuesto a que cualquier desaguisado en ese código, el presidente actúe como siempre ha sido, una persona que escucha y que reacciona cuando se ha equivocado, rectifica. Y reitero, creo que una vez colocado en su despacho, él tiene un consultor jurídico que es una persona que tiene un pensamiento liberal. Y en función de eso, el partido, porque yo creo mucho en los elementos definitorios del partido, porque nuestra base electoral salga bien posicionado y que el presidente de la República, si bien es cierto, es un reclamo de múltiples sectores, el Código Penal por su obsolescencia, actuemos con mayor nivel de coherencia porque no nos podemos olvidar de quién vota por nosotros y los sectores que aunque no voten por nosotros también cuentan en la toma de decisiones en el país. Y más aún, me parece inteligente eso, pero más aún, dado que después del 16 de agosto el PRM sí tiene una mayoría abrumadora, una mayoría especial, sí, súper especial, calificada, que le permitiría dejar una impronta en cuanto a una serie de normas en el país sin Germán, ningún pero inconveniente. Si el argumento de nosotros ha sido impulsar un pliego de reformas estructurales, es evidente que nuestra mayoría en ambas cámaras no puede ser excusa para no impulsar ese pliego de reformas. Todo lo contrario. Por el contrario, esa es la garantía de que nosotros hablemos los próximos 4 años de tener un nuevo ordenamiento en el ámbito constitucional, un nuevo ordenamiento fiscal, un nuevo ordenamiento en el ámbito de lo electoral, y sobre todas las cosas, el eléctrico, y en el tema de la seguridad social. Nosotros tenemos 5 ejes que no tienen excusa de ser avanzados, promulgados en estos 4 años que nos quedan. ¿Qué te parece si vamos? A propósito de la reforma constitucional, ya sabemos lo que quiere el presidente, poner candado y también introducir reformas en materia de la escogencia del Procurador General de la República. Ahora bien, ¿tú crees que se deberían de añadir otros temas dentro de esa reforma constitucional, aprovechando el momento? Claro que sí. ¿Cómo cuál? Claro que sí. A mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, que en el mecanismo de elección del procurador o la procuradora no participe otro poder del Estado. A mí me llama profundamente la atención que los ciclos de duración de esa procurador o procuradora coincidan con los ejercicios presidenciales. A mí me llama profundamente la atención que más allá de una independencia en el mecanismo de elección, no pensemos en la independencia financiera del Ministerio Público
a mí me llama la atención que no le pongamos techo a los posibles candidatos al Ministerio Público. Por ejemplo, una persona en los últimos 10 años con militancia política no puede ser miembro del Ministerio Público. Yo creo que esos elementos hay que discutirlos. Ni en la Suprema ni hablar. Claro, entonces esos elementos hay que discutirlos. A mí, por ejemplo, me llama la atención de que todos los jueces en la estructura del país tengan que ser evaluados, menos lo del Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que legislar para todo el mundo. Y eso es bueno, que el país debate ese tipo de cosas y que, reitero, nosotros no utilicemos la mayoría para atropellar a nadie, porque hay otros que hablaron de su Congreso. El presidente Abinader no quiere su Congreso, era otro que lo quería. Y me llama también la atención gente que se resiste ahora a no tocar la Constitución cuando hablaron de Trujillo del siglo XXI. Porque quien dijo que había un Trujillo del siglo XXI para establecer una carta fundamental y ponerle límites fue Leonel Fernández. Y ahora mantiene una postura diferente. Yo digo que en el siglo XXI la coherencia de los políticos y de los ciudadanos está a tiro de un clic. Usted va al clic, le da y se da cuenta los zigzagueos conceptuales de mucha gente en este país. Guido, a propósito de reforma, que se está hablando de modernizar, la opinión tuya sobre privilegios irritantes. Por ejemplo, los legisladores tienen para sí un sistema de seguridad social, a propósito de ese punto, privilegiado totalmente, pero igual ocurre con lo de la Junta Central Electoral, las altas cortes, algunas superintendencias, que tienen, aunque nada más duren cuatro años en el cargo, tienen asegurado su vida y la de su mujer. Mira, nosotros tenemos que construir un concepto claro de nuestra mayoría. Las mayorías también deben servir para eliminar un régimen de privilegios irritantes que hay en la sociedad dominicana. Y comienzo a explicarme. La mejor señal que podemos darle a la sociedad desde la clase política, en el marco de estas reformas, sobre todo la fiscal, que va a tener impacto, es diciéndole, no, vamos a sacrificarnos nosotros como ejemplo. Yo estoy en desacuerdo con las 2 exoneraciones ilimitadas. Una locura. Si usted es diputado de San Luis, ¿por qué usted trae exonerado un Porsche o un Lamborghini? Es una falta de respeto. Segundo lugar, yo favorezco unificar las elecciones. Unificar, ¿cómo? ¿Tú sabes ¿En el mismo año? No, mismo juntas. día. Mira por En qué. el mismo periodo. Sí, por un tema de costo. ¿Tú sabes cuánto tuvo que erogar el presupuesto nacional para el sistema de partidos? 8.000 millones de pesos. Para las 2 elecciones. Sí, eso le cuesta a este país el proceso. ¿Y La por qué no democracia. le bajan mejor la mantiene separada y le baja un poco La cuota. el porciento que se le da? Que ya con un presupuesto de 1,5 billones de pesos, es elevadísimo. No, lo que pasa es que el fundamento, Germán, mi querido amigo, de todo este proceso de discusión va a terminar procurando 255.000 millones de pesos, que es el 4% de déficit que tenemos. Y eso hay que buscarlo en los espacios que le garanticen a la sociedad de que la reforma no va a impactar en los sectores de clase media, reduciendo su poder adquisitivo, o en los más pobres. Entonces, es por arriba que tenemos que comenzar. Claro. Y la clase política tiene que dar manifestaciones. ¿Y el barrilito? Vamos a revisar eso. Ese punto. Entonces, tú no puedes como clase política decirle a la sociedad, sacrifíquense, y usted no. No, tenemos que comenzar por ahí, en ese mismo orden. Yo te quiero decir que ninguna sociedad ha avanzado en el mundo sin política de exenciones. Ahora, aquí hay exenciones que tienen 60 años. Las exenciones fiscales representaron 5% del Producto Interno Bruto, 355.000 millones de pesos. Entonces, vamos a poner sobre la mesa esta discusión. Pero que fueron temporales y la han dejado eterna. No, pero el hecho es innegable, es lo siguiente, y vuelvo y lo repito. Tú no puedes explicar el desarrollo del sector de zona franca y turismo en este país sin política de exenciones. Eso es una realidad. Sí, Guido, Y el pero impacto el que tiene tema en la es que hay economía. gente que tiene un incentivo para desarrollar No, lo que pasa es que y se le queda bueno, estamos hablando de Estados Unidos. Elon Musk, el de Telsa, ha crecido con exenciones fiscales, sí, pero por 5 años. Exacto. Aquí hay exenciones de 60 años. Exacto, Se ese es el extiende. punto. Entonces hay que tener cuidados con eso. Vamos a reflexionar. Otro tema, que es un dolor que padecemos todos. El país no puede tener un nivel de impago y o evasión en materia del ITEVI de 43%. Pero no evade el ITEVI, la señora que va al colmado a comprar arroz, no puede evadirlo. No. Si yo me voy a comer un
un sándwich en cualquier lado, tengo que pagar ITEVIS. Sí, el problema es el Que agente de ITEVIS retención. lo evade alguien. El agente de retención, Ajá, que no transfiere automáticamente. No el consumidor. Pero ¿tú sabes cuánto significa eso? 182.000 millones de pesos. Y no hay nadie preso por eso. Porque si bien es cierto el ordenamiento impositivo tiene garras, hay que profundizar el carácter penal. Mira, en sociedades mucho más avanzadas que nosotros, la europea, ¿qué pasa con Shakira? Problema serio. Sí, Por problemas el tema fiscales. impositivo. Y yo lo lamento por ella porque es la persona de los artistas modernos que yo más No. me gusta. Perfecto. Me encanta. Eso es un tema personal. Pero- Ahora, evade impuestos. Está jodido. Oye, Al Capone terminó su día en Sing Sing, no por la sangre, por evasión fiscal. Entonces, yo creo que ese tema hay que colocarlo sobre la mesa. Claro, también tenemos que definir aspectos esenciales, porque no podemos ir a una reforma sin compensar a sectores históricamente desfavorecidos. Por ejemplo, el ordenamiento laboral en el país. La última reforma estructural que se fue en el año 1992, hay que recordarle a la gente que las reformas de Balaguer en el 92 fueron administrativas. Administrativas. Bien, ahí participó Lupo Hernández Rueda, que era un hombre honorable, Rafaelito Albuquerque y Milton Rey Guevara. Bueno, ahora aquí se está discutiendo el tema que prevalece, la cesantía o el seguro de desempleo. Sí. Es un tema que hay que discutirlo, con la gravedad de que las MIPYMES, que solo están en la formalidad, el 14.5%, con un impacto en la generación de empleo de un 50% en el país, solo 14% de ellas están formales. Entonces, aquí hay un problema estructural. ¿Qué cobertura le damos en el ámbito del Código Laboral a la gente? Entonces, esos son los temas que hay que discutir. Yo lamento que en este país todo se quiera politizar. El ciclo partidario concluyó con las elecciones. Y yo aspiro, No, pero arrancó a las 7 de la noche, ya había... No, hombre, pero yo aspiro que la clase política dé manifestaciones de racionalidad. Porque la cultura del galloloquismo no puede seguir prevaleciendo. Eso es lo que produce los outsiders. Porque los vengadores sociales son el resultado de la insatisfacción que tiene la ciudadanía con el comportamiento de la clase política. Bueno, el presidente dice que quiere un consenso, pero la Fuerza del Pueblo ya lo ha dicho que no va a querer, no está de acuerdo con nada, ni con la reforma constitucional, ni mucho menos con la reforma fiscal. Entonces va a tener que avanzar. Ahí hay un solo problema, que los amigos de la Fuerza del Pueblo y del PLD firmaron en el Consejo Social y Económico acuerdos que están ahí. Entonces usted no puede jugar a la politiquería bajo la falsa tesis de que estas reformas, como van a impactar y serán desfavorables para el presidente, usted va a terminar acumulando el favor popular. Eso se llama jugar de forma irresponsable a la política. La política dominicana tiene sus tiempos pautados constitucionalmente y este país tiene que seguir. Mira, cuando tú haces un balance de la necesidad de una reforma estructural en este país, desde el año 2005 hasta la fecha, se han hecho 7 reformas fiscales. Ninguna ha pasado de 2% del Producto Interno Bruto, porque los políticos cuando llegan al gobierno no quieren correr los riesgos que se traducen en popularidad por un tema de reforma. Y lo que ha existido son parches fiscales. Esta sociedad necesita con responsabilidad enfrentar un sinnúmero de temas. Ustedes se pasan todos los días diciendo, necesitamos hospitales, más carreteras, más obras de infraestructura. ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde lo vamos a buscar? En una sociedad, la presión fiscal en América Latina es 19%, aquí es 14%. Ese partido, la Fuerza del Pueblo, firmó en el Consejo Social y Económico un acuerdo en el 11, siendo Leonel Fernández, no de la Fuerza del Pueblo, del PLD, diciendo que la escala de presión tenía que llegar en el año 2025, ¿sabe cuánto? A 21%, estamos en 14%. Entonces, aquí hay problemas estructurales que la sociedad tiene que discutir. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el régimen de pensiones en la República Dominicana, que tú hablaste de privilegio, si usted es un empleado que ha recibido, mira los muchachos camarógrafos, históricamente, en el transcurso de 30 años, salario mínimo, cuando le llega su pensión, usted se va para su casa con un equivalente de $70. Eso no es justo. El modelo democrático dominicano tiene que trabajar para acercar a los pocos que lo tienen todo con los muchos que no tienen nada. ¿Debería en esta reforma aprovecharse también de salir con instituciones que ya no ejercen su función? De también ir limpiando un poco la nómina. Sí, hay mucha gente que tiene perturbación por el impacto del gasto público, que en el caso de la República Dominicana se representa el 19% del Producto Interno Bruto. El problema de nosotros es que los ingresos alcanzan el 15% del PIB. Y ese déficit del 4% ha ido pesando y tenemos dificultades. Yo creo en normas de eficiencia. El PRM se ha dado gusto
se ha dado gusto cogiendo préstamo y préstamo y préstamo, lo mismo que le criticó No, al PLD. la figura de los préstamos, independientemente de las cantidades, ha sido el resultado de 15 años de déficit acumulado. Que cada vez que hay una desproporción entre ingreso y gasto, los gobiernos incurren en préstamos. Lo que yo, Pero como eso hay que ponerle freno en algún momento. Por eso, lo impondrá la pero realidad. por eso tenemos que ir a una reforma fiscal. ¿Tú sabes por qué? Porque el 34% del recaudo público es pagar los intereses de la deuda. ¿Usted sabe lo que representa? Yo no soy bueno en matemáticas, pero miren lo que pasa. Los intereses de la deuda, el pago, representa 3.5% del PIB. Educación 4%. O sea que tenemos... Eso es mucho. Demasiado. O sea, aquí no tenemos los recursos fundamentales para una sociedad que se desarrolle. Aquí nadie discute el tema del recaudo, es la calidad del gasto. Totalmente, ese es el punto. Y que si se va a recaudar más, no sea para incrementar los privilegios de los O que la siempre lo nómina, han tenido. la Guido, me botella. gustaría escuchar el parecer tuyo como político y como abogado. Los acuerdos del Ministerio Público con algunos imputados en casos de corrupción. Pero mire, yo le dije a usted, comenzando aquí, que yo evocaba el cuento corto de Bosch, lo repito, yo no entré con mi cabeza. Si bien es cierto la norma permite los acuerdos, que lo permite, el Ministerio Público también tiene que entender la lectura que hay en la sociedad respecto de ese tipo de acuerdos. Porque un país donde el 58% de los presos preventivos es igual a ser jodido, pobre y marginal, y encuentra un grupo de ladrones, esa es la palabra, asaltantes del erario, que se lo roban todo, que se lo roban todo y después van a un acuerdito, eso es una señal nefasta para la sociedad. Pero dice el Ministerio Público que para perseguir un tiburón no van a caerle atrás a una ballenita. No, pero, o sea, mira, en este país nadie cuestiona la integridad de doña Miriam, que es una persona que yo le tengo todo el cariño y aprecio del mundo. Voy a hacer un ejercicio irrespetuoso, perdóneme, doña Miriam, pero comparar a doña Miriam con lo que existía antes es una insolencia, ¿verdad? Aquí nadie cuestiona a Jenny, al magistrado Camacho, esos son gente íntegra, eso no está en discusión aquí. Lo que está en discusión es el muchachito de Gualey, que por una necesidad famélica se va y se mete en una farmacia y se roba los medicamentos para su hijo, que es diabético, y a ese le cantan 20 años. Así. Y un maldito ladrón se roba este país, le entrega y lo da como testimonio 3.000 millones de pesos cash a un candidato presidencial de un partido y ese hace un acuerdo por detrás y anda en la calle del país. Eso sí es una insolencia. Y yo lo único que lamento es que la clase política no reaccione institucionalmente. Nosotros en el PRM, y lo digo con conciencia crítica, tenemos que vernos en el espejo de eso. Que sepa que la sociedad le pasa balance a los servidores públicos que van al Estado a transferir fondos públicos en bolsillo privado. Que nosotros tenemos que actuar con el nivel de transparencia para darnos cuenta por qué el PLD se equivocó y por qué la gente le votó en contra. Tenemos que ser humildes, racionales, abiertos, ponderados, tolerantes y no creernos que la eficiencia se construye con 15 amiguitos en los medios de comunicación financiados por presupuestos de instituciones. Con bocinas, como con lo bocinas, que criticaban antes. Con eso lobistas. Sí, eso no está bien. Eso nosotros lo criticamos y no podemos hacerlo. Los liderazgos no se construyen con complicidad en los medios de comunicación, es con la capacidad de que la actuación del servidor público transforme a la sociedad. Los que han llegado en este país no lo han hecho por la fuerza del dinero, por otros componentes. Los que apostaron al dinero se quebraron en el camino. Gonzalo no llegó y era dinero. Miguel no llegó y era dinero. Carlos Morales no llegó y era dinero. Jacinto Peinado no llegó y era dinero. O sea, que conecta con la sociedad. Aunque las redes sociales no hacen presidente. Visto del otro lado, hay quienes llegan y sí salen con dinero. Bueno, mucho dinero. esos que lo hacen tienen que ser procesados. Por eso yo estoy en contra de los 20 años de prescripción por el tema de la corrupción. Aquí la corrupción tiene que ser imprescriptible. Yo creo eso. Y, oye, y uno de los elementos distintivos de la actual administración es que el presidente de la República, tú puedes decir lo que tú quieras, y yo nunca he coincidido de forma ciega con nadie. Y yo cuando tengo que hacer la crítica, se la he hecho al partido y al compañero presidente. Pero tú puedes tener la satisfacción de que los hermanos de Luis Abinader no son suplidores del gobierno.
porque todo el mundo sabe quién tenía hermanos que le suplían al gobierno. Asiáticos inclusive algunos. Entonces eso te da satisfacción. Tú puedes discrepar lo que tú quieras de Luis, pero los hermanos de Luis no andan en oficina pública pero haciendo todo negocio. el mundo en el gobierno y en el PRM no es Luis. Ah, bueno. Estamos con Pero sí, pero lo que yo te quiero garantizar, de que el que no actúe de conformidad con esa norma, que lo sometan a la acción de la justicia. Y que no se acude en militancia partidaria ni en vínculos del poder. El que se equivoca, que lo sometan. Guido Gómez Mazara, 16 de agosto. Cambio de gabinete. De Pino por uno de Caoba, o no sé si Pino tratado. La cuestión es que lo van a cambiar por uno más moderno, se supone. ¿Cuál es la posición que ocupará Guido ahí? Si ya tiene ahí, o si aspira o si no aspira a un cargo en el gobierno. Tú sabes que la gente en este Porque país... se habla mucho de eso. La gente en este país cree que la única forma de contribuir con la sociedad es desde un puesto público. Yo lo hago como recordatorio. Yo vengo del subsuelo social. Sí, claro. Súbelo un chin. No, porque Mariano Horacio, ¿verdad?, lavaba en San Pedro de Macorís y vendía fritura en la Caracas. O sea, espérate, papá. Eso los hijos de uno que la comida le llegó de fly, a mí fue de piconazo. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. La única forma de contribuir con una sociedad no es de un puesto público. ¿No es? De un puesto público. Es verdad. Tú puedes contribuir de múltiples maneras. Y en esa dirección, yo creo que mi partido tiene todas las condiciones para seguir impulsando el carro de los cambios de la sociedad. Yo tengo una relación, competí internamente en el partido, saqué 59,000 votos contra viento y marea, todo el mundo sabe. Sí. Me dieron una responsabilidad, la gané todas, pero tampoco ando pasando factura de ese tipo de cosas. Yo lo hago por convicción. La fiebre por un cargo público a mí me pasó hace 20 años. No tengo ningún tipo de problema. El presidente de la República y yo hablamos frecuentemente. La gente se extraña que Guido está tan tranquilo. Pues algo le ofrecieron a Guido. No, estoy trabajando en la publicación del libro, lo he dicho 200 veces. Sí. Yo voy a publicar, lo voy a invitar el 25 de este mes en la Biblioteca Nacional, un libro que se llama La Transición Electoral. Lo trabajé por 4 o 5 años, molesté muchísimo a Roberto Casá, a quien le doy las gracias. Y yo lo que estoy en eso. Y además, te digo algo, la política y el activismo impide que uno desarrolle esfuerzos intelectuales que son indispensables y trascendentes, porque el día a día de la política te asalta. Por eso yo respeto tanto a gente como Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch, Hugo Tolentino, que tenía la capacidad de producir. En un país donde hay políticos que piensan con faltas ortográficas y quieren llegar a ser presidente de la República. Entonces, también la política hay que valorar. Entonces, si el presidente te ofrece un puesto, ¿tú se lo niegas? El presidente y yo no hemos hablado de ese tema. Cuando uno habla con el presidente, no lo dice en público. Y el día que nosotros hablemos, vamos a hablar en público, nunca en privado, siempre, y yo voy a decir lo que tengo que decir. Bueno, muchísimas gracias a Guido. Pero está invitado a la publicación del libro. Sí, ya Eloy Alberto Tejera ya me han mandado la invitación también, muchas gracias. Se la voy a hacer llegar a las muchachas. Muchas gracias. Las gracias a Guido Gómez Mazara, dirigente del PRM, por esta entrevista. Nosotros estamos compelidos, dirían los abogados, a hacer una pausa y retornamos con más del día.